Agenda espiritual hacia el 2030. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 24 de junio del 2022. Episodio 13. La importancia de la ciclicidad terrestre. Y continuamos nuestro camino sirviendo a la Madre Planetaria e inspirando caminos estelares. Hola, Carmen. Hola, guapa. Otra vez aquí. Otra vez aquí, pero hoy ya para cerrar este ciclo de vídeos. Sí, este es un ciclo que nosotras queríamos hacer. De hecho, son 13 vídeos porque queríamos marcar como los cimientos de lo que puede ser una agenda espiritual hacia la era a la cual nos estamos acercando, ¿no? Le llamamos hacia el 2030 porque parece que ese año va a ser como el año del punto Como el de año cero. Sí, va a ser, bueno, no creo que sea así tal cual, pero sí que se está barajando esa posibilidad. Por eso la llamamos así. Entonces, con todos estos vídeos que hemos estado haciendo, tenéis perfectamente el camino trazado. Es un mapa de situación para que podáis recorrer tratando temas que han sido actuales, temas importantes de cómo está derivando nuestra sociedad y el por qué. Así que os invitamos a que los vayáis revisando poco a poco porque realmente es un mapa. Es un mapa de situación y un mapa que te ayuda a llevar hacia el 2030. Y llegamos al tema número 13, nuestro número mágico. Como muchas de las cosas que hemos hecho juntas siempre han sido con el 13. Y hoy vamos a hablar de la importancia de la ciclicidad terrestre. Hemos hablado muy al principio, tocamos el tema de los ciclos naturales. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día de San Juan. Y hace unos poquitos días, el 21, celebramos el solsticio de verano en el hemisferio norte y el de invierno en el hemisferio sur. ¿Qué haremos hoy? Pues hoy quemaremos en las hogueras todo lo viejo para dejar lugar a lo que está por venir. Y estos son rituales y tradiciones ancestrales, que lamentablemente hoy se toman a la ligera, se hacen como un juego, nos sentimos muy brujas cuando hacemos estas cosas, pero no tenemos interiorizado por qué lo hacemos. Creemos que sabemos por qué lo hacemos. Lo sabemos aquí, pero no lo tenemos interiorizado porque no lo vemos desde el paradigma que lo creó. Cuando nuestros ancestros, cuando los antiguos creaban rituales, no lo hacían porque sí. No era por, uy, qué bonito, vamos a crear una hoguera y vamos a danzar alrededor. Para nada. Los antiguos, todo lo que hacían, lo hacían con un para qué, con solidez. Lo necesitaban hacer así, porque en el paradigma que ellos vivían era absolutamente necesario esto. Tenemos que pensar que el ser humano no siempre ha tenido toda esta tecnología y su única manera de regirse en el mundo eran los cielos. Claro. Era lo que sentía, lo que veía a su alrededor, y lo primero en lo que se fijó, aparte de en la luna, que sale todas las noches, o no sale, o no sale, también se fijó en el sol, en el calor que éste produce, porque el ser humano necesita el calor para vivir. Que hoy tenemos calefacciones, que hoy tenemos un techo, que hoy tenemos regadíos, que hoy tenemos muchas cosas, pero que los antiguos no tenían nada, estaban expuestos a la ciclicidad terrestre para sobrevivir. Por lo tanto, para ellos, lo que nosotros hacemos como un juego de hoguera en el que danzamos y hacemos brujerías, para ellos era vital, era supervivencia. Eso es. Entonces, la ritualidad mágica, que ahora está de moda, lo que se hacía entonces era tomar esa conciencia sobre esos cambios celestes, terrestres, atmosféricos, que venían sucediendo periódicamente porque se dieron cuenta de que esto ocurría cada cierto tiempo. Y comenzaron a hacer una serie de festividades para poder marcar, ajá, vale, ahora ahora toca se ir, cambia, claro, ahora entra esto, ahora entra lo otro. Sí. Exactamente, nos tenemos que empezar a preparar porque ahora cambia.
y por eso ocurría. Vamos a hablar hoy de los 4 más importantes. Sí, o sea, como los 4 más significativos, ¿no? Los que se han mantenido a lo largo de todos estos tiempos, que serían los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Y aquí me gustaría hacer ahora seguimos con ello, una pequeña reseña, y es que nuestros ancestros, como bien has dicho Silvia, practicaban estos rituales o estas celebraciones porque para ellos era de vital importancia, estaban totalmente dentro de la naturaleza, formaban parte de la naturaleza. ¿Qué ha ocurrido en la actualidad? En la actualidad solamente marcamos las estaciones porque ya tocan las vacaciones o porque nos vamos a ir a la playa o porque ya toca el comienzo del colegio o porque ya han terminado, porque esto y lo otro. Entonces, se han perdido el verdadero sentido de estas cosas. Y no solo el sentido, sino que hemos perdido la conexión con los ciclos de la Tierra y con los ciclos de la vida en sí. Y fijaos qué interesante, recordar que en el vídeo anterior hablamos de los valores femeninos, ¿no? Y una de las cosas más importantes también es que lo femenino es cíclico. Lo femenino abraza la ciclicidad como algo natural. El ciclo de la vida, el ciclo de la muerte, el ciclo del nacimiento, el ciclo del renacimiento, todo lo que son ciclos. El ciclo de la vida, propiamente dicho, es algo también patrimonio de las cualidades femeninas. Y esa parte no la hemos explorado porque nos hemos desconectado totalmente de ellas, porque de hecho, el mero hecho de que la mujer, por ejemplo, cíclicamente dentro de su biología tenga la menstruación, que eso forma parte de es la vida cíclica, eso también se ha negado. O sea, desde la entrada de la propia biología. Mirad, hay una cosa que se me olvidó comentar en el vídeo anterior, pero me acabo de acordar ahora hablando de esto. Hace unos años yo escribí precisamente un artículo que hablaba sobre, o sea, un artículo que salió en Estados Unidos que ya habían inventado una píldora que era para decidir cuándo tener la menstruación. Es decir, que tú decías, no, yo no quiero la menstruación, que eso es un rollazo, que tal y tal. Tú te tomabas una medicación y la menstruación se te iba. Y no me estoy refiriendo a las anticonceptivas, no me estoy refiriendo a esas, sino a una que anulaba el proceso hormonal de tu menstruación. Y además te lo quitaba los años que tú quisieras y el tiempo que tú quisieras y tal. Y yo hacía una reflexión profunda de cómo es posible que haya mujeres que quieran renunciar a sus ciclos, a su vida femenina, a lo que es la ciclicidad. Entonces, este movimiento cíclico de los solsticios y los equinoccios forma parte de nuestra naturaleza. Y el gran problema y la gran gravedad que hemos tenido con esto es habernos desconectado completamente de estos ciclos y verlos solamente como festividades en donde vamos a tener vacaciones, en donde vamos a tener fiesta, en donde vamos a poder tomar todos los distractores de la conciencia que se nos ocurran, y no vemos más allá de eso. Y no vemos cómo nosotras, realmente los seres humanos, formamos parte de la naturaleza, formamos parte de la tierra. La tierra no es nuestra. Nosotras formamos parte de la tierra, nosotros, los seres humanos. Entonces quería simplemente marcar esto porque nos hemos desconectado tanto que ahora solo se ve eso, los solsticios, las fiestas, fiesta. Claro, así es. Y además, al desconectarnos de estos ciclos, tanto de nuestros ciclos femeninos como de los ciclos de la tierra, no solo nos desconectamos de la naturaleza. Al desconectarnos de la naturaleza nos desconectamos de nuestra naturaleza, de nuestro alma, de nuestro para qué estoy aquí. O sea, nos desconectamos radicalmente. Y hasta que no entendamos e integremos de nuevo todo esto, podemos jugar a que nos conectamos. Pero solamente estamos jugando, solamente estamos haciendo qué. Porque no es lo mismo estar conectado y en un momento dado hacer una meditación que meditar por norma sin estar conectado, por ejemplo. O creer que meditando te vas a conectar más rápido, cuando a veces no es sinónimo de. Exactamente, porque la meditación
Si ya estás conectado, sí es sinónimo de conexión, pero si estás desconectado, lo que va a ocurrir es que te vas a evadir todavía más. Y recordar una cosa importante, y es que hasta que el ser humano conscientemente no se relacione con su completitud como ser humano, con su parte yin, con su parte yang, con sus propios ciclos biológicos, va a ser muy difícil que se pueda conectar con su esencia divina. No quiere decir que no exista, porque hasta el ser humano más inconsciente, y podríamos decir, hasta un ser humano que acaba de encarnar en el planeta, es un ser divino y tiene una conexión divina. Lo que pasa es que cada vez esa conexión va a ser más consciente y cada vez la vamos a poder establecer como digamos, como el eje central de nuestra vida. Sí. Pero meditar en sí mismo, si no hace luego ese trabajo de integración y ese trabajo de comprensión, porque cuando hablamos de un estado de conciencia, queridas amigas, la conciencia no evoluciona inconscientemente. Evoluciona poniéndole atención. Para eso estamos, para entender qué es lo que nos está pasando y para poder cambiar eso, si necesitamos cambiar algo. Eso es. Entonces vamos a regresar a los solsticios. Muy bien, ¿nos vamos a meter con eso? Vamos a meternos con eso. Vamos a hablar primero del solsticio de verano, en el que, ¿qué es lo que ocurre? Pasamos de la luz a la oscuridad, que parece que no, porque como lo que celebramos es la noche, es el día más largo, parece que no, pero no nos olvidemos, celebramos el día más largo porque a partir de ese momento la oscuridad va ganando terreno. Va ganando terreno, efectivamente. A partir de ese momento la noche se va alargando y el día se va acortando suavemente. Exactamente. Pero es a partir de ese momento, del solsticio de verano. Y entonces tenemos que empezar a prepararnos porque, queramos o no, va a llegar el invierno. O sea, estamos celebrando el culmen de la vida y nos vamos a preparar para la muerte de la naturaleza. Sí. Fijaos qué curioso que en verano es cuando, si vais a la naturaleza y salís al campo, es cuando salen todas las hormigas. En verano es cuando las hormigas empiezan su labor de abastecimiento. En invierno no hay hormigas. ¿Por qué? Porque están todas escondiditas con su comidita y con su despensa bien abastecida. Observarlo es en verano, cuando a partir del verano empiezan a prepararse para la llegada del invierno. Claro, que es el momento de la cosecha, que es cuando todos los frutos están disponibles y es el momento de prepararlos, almacenarlos, para tenerlos disponibles en la época de escasez. Porque es que estamos viendo que aquí vemos nuestras dualidades, ¿no? Nos vamos del calor al frío, de la abundancia a la escasez, de la vida a la muerte, de la luz a la oscuridad. Y son dos procesos totalmente naturales que nos permiten experimentarnos en el contraste, porque si no el ser humano no tendría puntos de referencia. Yo os invito a que seáis conscientes de ese cambio, de que veáis cómo desde hace un par de días las noches empiezan a ser un pelín más largas, de que lo vayáis observando día tras día, día tras día. No os dejéis engañar después cuando llegue octubre y nos cambien el horario. Vosotros continuar conectados al ciclo de luz y oscuridad. Yo desde que lo vengo haciendo ya, he dejado de odiar los inviernos. Cierto, no me gusta el frío, pero ya no me agobian. Me agobiaba mucho la cantidad de oscuridad. De pronto me he dado cuenta de que ni hay tanta oscuridad, ni hay tanta claridad. Efectivamente. Y además, fijaos una cosa muy interesante. A partir del solsticio de verano es cuando empieza a manifestarse la parte más femenina. O sea, empieza muy tímidamente a manifestarse la parte más femenina del ciclo, de los ciclos estacionales, hasta que llega el culmen en el otoño. O sea, en otoño es cuando ya el equinoccio de otoño es cuando realmente lo femenino toma las riendas, lo femenino me refiero del planeta, de la energía planetaria, toma las riendas
y el otoño y el invierno se desenvuelven desde lo femenino, que es la época de introspección, la época de esa oscuridad, pero no entendida como algo negativo ni mucho menos, sino como ese proceso de gestación, desde donde después, en el solsticio de invierno, nacerá de nuevo la conexión con la luz. Que ahora lo vas a explicar, el solsticio de invierno. Empezamos ese ciclo, nos metemos en la oscuridad, vamos más y llegamos al 21 de diciembre. El 21 de diciembre lo que vamos a celebrar es la noche más larga. ¿Por qué? Porque a partir de ahí va a volver a nacer el sol. Y no celebramos el día más corto, ojo, ¿eh? Celebramos la noche más larga. Celebramos la noche más larga. Porque justo después, ¿qué ocurría con los antiguos? Cuando ese día amanecía, todos daban gracias a la salida del sol. Los romanos tenían su sol invictus, porque estaban angustiados, como Dios mío, cuántas horas de oscuridad, volverá a salir el sol. O sea, volverá. Y en el momento que empezaba a despuntar, en ese instante respiraban tranquilos, porque de nuevo había nacido el astro rey. Es la llegada de la luz. Es la llegada de la luz, es el primer amanecer. Y a partir de ahí comienzan de nuevo a alargarse los días. Por eso os invito a que veáis ese ciclo y a que observéis también algo muy bonito que ocurre, que es la danza del sol. Si podéis fijar por dónde sale el sol por vuestras ventanas, por qué ventana sale y en qué punto sale. Y vais a ver cómo el sol va danzando en una dirección y llegado el solsticio de verano, danza en la otra. Y vais a ver cómo empieza saliendo cada vez más allí y después vuelve a salir cada vez más aquí. Es súper bonito ver esa danza del sol. Y eso es lo que hacían los antiguos. Sí, efectivamente. Entonces, cuando llegaban los equinoccios, también era una celebración porque el equinoccio era el momento terrestre y cósmico en el que se marcaba el equilibrio. El día y la noche tenían la misma longitud. Entonces, yin y yang. El yin y el yang era el equilibrio. Por eso el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño marcaban el equilibrio. Ahora bien, en el equinoccio de primavera, el foco central era el nacimiento de la vida, que adquiría su máxima expresión cuando llegara el verano. Entonces era, o sea, a partir de ese momento en el que el día y la noche eran iguales, el día seguía creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar al culmen del verano. Claro. En cambio, en el otoño, el equinoccio de otoño, lo que se honra es el proceso de la muerte como una fuente de transformación, que es el momento en el que comento, que en el equinoccio de otoño ya la noche va adquiriendo más protagonismo y es el momento en el que lo femenino ya empieza a manifestarse con más fuerza. Claro. Entonces, en las dos estaciones, la primavera y el verano, son estaciones yang, son estaciones de expresión de la vida, de abundancia, de crecimiento, de todo lo que es hacia afuera. Y otoño e invierno son unas estaciones más femeninas, que es el momento de recogimiento y el momento de abastecimiento y preparación. Claro. Entonces y disfrute de la preparación, perdón. Sí. Vemos también, por ejemplo, que en el equinoccio de primavera es el primer verdor, porque es cuando los primeros brotes salen a la luz. O sea, eso es. Viene el calorcito y ¡pum!, empieza a brotar la naturaleza. Y además en febrero, en la época de marzo. Sí, a primeros de febrero, el día 2 de febrero, que es cuando empiezan a surgir las primeras yemas de los árboles, todo muy, muy tímidamente. En febrero está todavía todo muy tímido, pero ya empieza lo que se llama la primavera temprana, que es cuando empiezan a manifestar. Y luego ya viene marzo y hace y salen los verdes. Y tenemos unos verdes preciosos. Y luego llega, cuando viene otoño, que todos lo tenemos como naranja, marrón, rojizos, ocres, viene el momento de la putrefacción. Ese es el instante en el que todo lo que cae al suelo se pudre. Porque la putrefacción
está mal entendida también, es otro de esos conceptos que los tenemos mal entendidos. Sí. Porque sin es el ella, abono, efectivamente, sin ella Eso. no se da la vida. Exactamente, es el abono. Lo mismo que cuando yo empecé a estudiar todo lo de los ciclos y empezamos a abordar el tema de la oscuridad, yo me encontraba con los grupos con los que trabajaba, de mujeres, que muchos conceptos de la oscuridad eran conceptos religiosos que estaban asociados al mal. Entonces hubo que rescatar, dentro de lo femenino, tenemos que rescatar de nuevo ese aspecto benigno de la oscuridad, porque la oscuridad no es maldad, aunque seres que no saben lo que hacen o que lo hacen desde la parte más negativa, pueden utilizar la oscuridad como herramienta de expresión, pero no es. La oscuridad es el útero donde se gesta la luz. Claro, yo creo que ahí es también la fuerza de la vida que se gesta. Eso es. Ha habido otro cambio de conceptos, ¿no? Porque no es que lo hagan desde la oscuridad, lo hacen desde lo oculto, lo prohibido. Es bien, muy bien que hayas hecho ese. No es lo mismo oculto que oscuro, no es lo mismo, efectivamente. Entonces lo hacen ocultándose, como poniendo un velo por delante para que nadie se entere. Eso no, la oscuridad no es eso. No. La oscuridad forma parte del ciclo de la existencia. Y además, dentro de la ciencia, cuando se habla de la materia oscura, se han hecho ya experimentos científicos en donde se ha visto que de la materia oscura es desde donde emanan las partículas de luz. Eso está ya científicamente probado, o sea, que quiera investigar, que se meta, ¿no? Entonces, desde la oscuridad, desde la matriz cósmica, que incluso le llaman la matriz cósmica, los científicos le llaman a la materia oscura y al universo, que vemos oscuros, o sea, cuando miramos al cielo vemos los puntitos de luz, que son las estrellas o los planetas, y luego vemos que entre puntitos de luz hay oscuridad, ¿verdad? Bueno, pues esa oscuridad los científicos le llaman la matriz cósmica. Y es ahí donde se gesta la luz. Y por eso, en un momento determinado, una partícula de luz, cuando se une a muchas partículas de luz, pueden dar lugar a una entidad celeste. Es así como funciona el universo, o por lo menos hasta ahora es como entendemos que funciona el universo. Posiblemente dentro de unos años descubramos más cosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces la oscuridad es fantástica cuando la honramos y somos capaces de experimentarla desde la quietud y aprendemos de eso. ¿Qué estamos gestando en nuestra vida? Y además, fijaos qué interesante, tanto los solsticios como los equinoccios, o sea, todo lo que son los procesos estacionales del planeta, también se viven dentro de nosotros. Porque fuera puede ser invierno, imagínate, ¿verdad? Hace frío, todo el mundo con abrigo, tal. Pero internamente tú puedes estar viviendo una primavera. Porque tú puedes estar a lo mejor dando a luz un proyecto, puedes estar perfectamente creando algo nuevo. Entonces, observar la naturaleza fuera y la naturaleza interior, cómo son mis propios ciclos estacionales. Y voy a honrarlos, voy a honrar la primavera, voy a honrar el verano, pero también voy a honrar el otoño y el invierno de mi vida, porque hay momentos de oscuridad, momentos en los que necesito recogerme, momentos en los que necesito reflexionar, momentos en los que la vida te para y te dice, quieta, tranquila, ahora hay momentos de introducirte. Claro, es que se ha perdido en todo. En todo, claro, como hemos perdido la conexión, pues no somos ni siquiera capaces de reconocerlos en nosotras. En los ciclos vitales del ser humano, eso es. Parece que nos tenemos que mantener eternamente en la primavera. Eternamente jóvenes, eternamente en la primavera, eternamente en el hacer. No es así, o sea, tenemos que pasar al verano. Del verano tendremos que pasar al otoño y disfrutarlo. Sí. Y aceptar que el invierno llegará. Eso es. Eso es. Y fijaos la cultura, o sea, es que todo es hilar una cosa con otra. Fijaos, actualmente, cuando tú ves un anuncio en televisión o en lo que sea, yo no suelo ver mucho la tele, pero de vez en cuando hago un zapping, entonces es normal que vea algún anuncio. Observar que hay como un culto excesivo a la juventud, en el cual te recomiendan pues todo tipo de cremas, todo tipo de potingues, todo tipo de cosas, todo tipo de para
para que seas siempre joven. Y otro de los aspectos no es solo la juventud, sino que hay una frase muy típica de algunos anuncios que es que nada te pare. Entonces, que te da un tirón en la seca, tú tranquilo, te pones un reflex o un no sé cuánto, no sé qué, y sigues. Que nada te pare, no nos podemos permitir parar y disfrutar de algo o simplemente no hacer nada. ¿Os dais cuenta de como que el culto es siempre desde lo masculino? Eternamente joven, que nada te pare, siempre tienes que estar en la acción, siempre tienes que estar haciendo, siempre ta. Por favor. Y la otra parte femenina, ¿dónde está? ¿Dónde está el parar? ¿Dónde está el recrearte? ¿Dónde está el disfrutar? ¿Dónde está el placer de disfrutar de la vida? Eso es femenino. Entonces, la ciclicidad terrestre es súper importante porque es más fácil a veces ver las cosas fuera para luego hacer esa metáfora de ir hacia adentro y de ver tus propias estaciones internas. Así es. Es más fácil. Es por mucho lo menos más fácil para todo, sí, ir adaptándote de esa manera. Por eso decía, el simple hecho de ir viendo la luz, cómo va cambiando la cantidad de luz que hay. Sí. Y no dejarte influir por ese reloj. Yo no termino. Sí, palabra de verdad, si alguna de las que me estáis escuchando o lo que nos estáis escuchando lo entiende de verdad y me lo quiere explicar, estaré encantadísima. Sigo sin entender por qué nos cambian los horarios. No lo entiendo. Yo tengo mis teorías, pero no voy a abrir el melón. Ya, bueno, es que, a ver, hay muchas teorías y yo particularmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que nos tengan que cambiar los ciclos naturales de esa forma tan abrupta. Y creo que la excusa que nos ponen de que porque así se aprovecha la luz del sol y tal, creo que ni siquiera eso es real, porque parece ser que al final tenemos las mismas horas de necesidad de luz eléctrica. Pero no vamos a entrar ahí. Pero si alguien me lo quiere explicar, de verdad que estaré encantadísima de escucharlo atentamente. Porque no termino de entender cómo es posible que nos quieran cambiar de una forma tan artificial los ciclos naturales de la existencia. No lo entiendo. Entonces, no me cabe en la cabeza. Por eso es importante, ¿no? El hacer esas reconexiones. Veréis que si lo vais haciendo poco a poco, vais a ser capaces de tener un reloj interno en el que sabéis perfectamente qué hora es, porque vuestros ojos se acostumbran a la cantidad de claridad y aunque os hagan el cambio horario, pues bueno, rectificáis automáticamente en la retina la cantidad de luz que tiene que haber a una hora o a otra hora determinada y sois capaces de predecir qué hora es, así como con cuarto de hora, más o menos. Sí, sí, lo único, el único hándicap real que hay en los cambios horarios artificiales que nos han impuesto es que cuando tú vives en sociedad, en el sentido de que tienes un trabajo, en que tienes que cumplir unos horarios, en que dependes de una empresa donde tú estás generando tu prosperidad, te tienes que adaptar sí o sí al nuevo horario impuesto por el gobierno. Pero sigo diciendo, ¿qué sentido tiene? Al final lo que hacen es que nuestros ciclos se desbarajustan muchísimo, claro. Porque tú a lo mejor estás acostumbrado a levantarte a una hora determinada durante la mitad del 6 año meses. Y luego ¡pum!, te cambian a otra. Y dices, pero hay momentos en los que yo estoy totalmente desconcertada con el tema de los horarios. Y eso que yo trabajo en casa y yo me organizo mis propios horarios. Pero imagínate a alguien que tiene que ir que tiene que ir a una empresa, que tiene que cumplir un horario. Es muy difícil. Entonces, yo no sé por qué lo hacen. Intuyo que es para volvernos todavía un poquito más tarumbos de lo que quieren volvernos, digo yo. Pero esto ya lo hablaremos tú y yo a nivel particular. Ya lo iremos hablando. Sí, en otro porque momento, es importante. Pero bueno, aquí dejo el punto de reflexión. ¿Por qué nos quieren imponer un horario artificial cuando ya el horario natural de la naturaleza es el que marca los tiempos? Pues nada, con esto hemos terminado esta serie de vídeos, este ciclo de vídeos de Agenda hacia el 2030.
Os hemos dejado, como dijo Carmen al principio del vídeo, un mapa de ruta para afrontar los tiempos en los que vivimos y abrazar los que llegan. Y esperamos que los disfrutéis mucho. Van a estar ahí disponibles en nuestros canales para que podáis disfrutar de ellos igual que hasta ahora. Seguiremos leyendo los comentarios, así que os invitamos a verlos y a reflexionar sobre todo esto. Y si hubiera algún otro tema que sintierais que no hemos tocado y que sería interesante para completar el mapa de ruta, pues estaremos encantadas también de escucharos. Y bueno, quién sabe qué, a lo mejor después del verano volvemos otra vez a establecer otra serie para ir ahondando quizá en alguno de esos temas que hemos tocado superficialmente o ir abordando algún otro tema que sea de interés para vosotras. Porque básicamente lo que intentamos es compartir eso, un mapa, una trayectoria para que no sintáis perdidas en estos momentos tan caóticos y tan frustrantes en algunos momentos en los que parece que no va a acabar nunca los problemas, ¿verdad? Así es. Va a haber un final, obviamente, todo tiene un principio, todo tiene un final, eso es el ciclo de la existencia, pero evidentemente mientras estamos transitando estos momentos tan complejos, pues necesitamos las mayores herramientas posibles para poderlo hacer lo más cómodamente posible. Y esta serie os va a dar un punto de partida interesante para que sigáis haciendo vuestras propias reflexiones, vuestras propias investigaciones y que os sintáis cada día un poquito más conscientes de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y del por qué pasan las cosas que pasan. Así es. Pues nada, por mi parte solamente deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotras, que espero de todo corazón que estos vídeos os ayuden a eso, a reflexionar, a investigar, a buscar vuestras propias ideas, a haceros vuestros propios mapas de ruta para poder afrontar toda nuestra existencia y que os ayuden en ese camino. Efectivamente, pues sí, lo mismo digo, un gran placer para nosotras, aparte que nosotras nos divertimos muchísimo haciendo este tipo de vídeos porque investigamos y además son cosas que hemos hablado personalmente, que hemos investigado, que hemos llegado a unas conclusiones similares y ha sido un verdadero placer y un verdadero honor teneros pues ahí, en el otro lado de la pantalla, escuchando aquellos puntos de vista que complementan perfectamente lo que vosotras penséis de todo lo que está pasando, ¿verdad? Así que os enviamos un fuerte abrazo, que paséis un verano fantástico y que nos veremos posiblemente en el próximo otoño. Exactamente. Un beso os enviamos para todos un beso. y para todas. Chao. Chao.